marco de lo que se ha denominado por este gobierno la segunda reforma agraria, se le está dando prioridad a un tema que efectivamente es importante, sobre todo para los pequeños agricultores, y es el tema del financiamiento, es decir, los recursos con los cuales ellos pueden echar a producir sus campos. Muchos de ellos, por la informalidad misma de su actividad, sencillamente tienen las puertas cerradas de acceso al crédito formal. ¿Cómo se ha planteado la estrategia para que esto ocurra y verdaderamente se pongan a producir y después no tengamos a productores que no pueden rentabilizar su actividad y terminan no solamente quebrando, sino con deudas en el sistema financiero, que en este caso sería de Agrobanco? Para hablar justamente de este tema hemos citado a un entendido, a Marco Vinelli, que es el director de la maestría de agronegocios en la Universidad ESAN, con el cual ya empezamos a conversar desde ahora. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Hola Juan Carlos, buenas tardes, un gusto saludarte. El Banco Agrario o Agrobanco ha tenido muchas etapas, muchas versiones, pero en todas creo que finalmente se ha caído en un masivo problema de no retorno de créditos, porque finalmente la plata prestada no fue rentabilizada, digamos, de buena manera en los círculos agrarios, y finalmente no cumplió su objetivo, que era finalmente lograr que los menos favorecidos, los agricultores menos favorecidos, puedan tener una opción de negocio. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Juan Carlos, mira, te cuento un poco las cifras de acceso a financiamiento de los agricultores. El último censo indica que alrededor del 10% de los agricultores acceden al crédito formal en el Perú. 10% de 2.2 millones de agricultores. Lo que quiere decir que hay una brecha enorme y un esfuerzo gigantesco para poder hacer una mayor inclusión financiera, sobre todo teniendo en cuenta que se ha demostrado en el mundo que si el pequeño agricultor tiene crédito, el rendimiento de su hectárea se incrementa alrededor entre el 15 y 20%, de tal manera que podría generar excedentes para tener una mejor calidad de vida y afrontar definitivamente la deuda que está adquiriendo. Sin embargo, en el país todavía tenemos esta brecha por trabajar. Se ha anunciado a través de la segunda reforma agraria que va a haber un programa de financiamiento en donde va a estar el Agrobanco, va a estar COFIDE y el Banco de la Nación. Entendemos que desde una visión un poco más cerrada y corta del aparato estatal se ha mencionado eso, pero yo le agregaría o aportaría en todo caso que también se tiene que convocar al sector privado para que a través de las microfinancieras, de la banca múltiple que el día de hoy opera en el país, se pueda tener una mayor cobertura a nivel nacional, de tal manera que esos 2 millones de agricultores que hoy día no tienen acceso a financiamiento puedan tener una oportunidad de pedir un crédito, de ser evaluados y posiblemente de tener el recurso financiero que se necesita para poder cultivar, ¿no? Ahora, dos preguntas a raíz de esto. En primer lugar, ¿es solamente cuestión de darles plata para que puedan producir o a eso tiene que ir sumado asistencia técnica, asistencia financiera, asistencia en búsqueda de mercados, de productos que pueden ser los más rentables, para que justamente esa plata sea, como decíamos al inicio, rentabilizada y empiece a generarle riqueza a esas personas y no una deuda que después no puede ser pagada porque finalmente no se hizo el negocio como se debía? Y segundo, justamente por eso, el tema agrícola es muy peculiar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pido plata para una campaña agrícola, para sembrar, pero eso lo rentabilizo después de varios meses. ¿Cómo se hace en ese periodo de ventana, por ejemplo, para entender bien que de repente en los primeros meses no se pague una cuota y se pague después, ya cuando se cosecha y empiezan a entrar los recursos? Es decir, hay un tema complejo ahí que analizar y no es como prestarle pues a un microempresario que pone una bodega. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que mencionas.
Y respondiendo a las dos preguntas en conjunto, es que se tiene que cambiar el modelo de negocio del sector financiero, en todo caso del agrobanco, para poder atender a estos pequeños agricultores. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que como bien señalas, hay cultivos temporales y cultivos permanentes. En los temporales, las plantaciones normalmente demoran 4 meses, 5 meses, hasta 9 meses en dar fruto. Por lo tanto, hay que prestarle, hay que hacer un desembolso bajo un cronograma estricto de requerimiento de capital y poder cobrarles recién cuando salga la producción y tenga la venta el productor, de tal manera que pueda pagar su cuota. Es un modelo diferente al tener una bodega, al tener un comercio donde todos los días están vendiendo. Y segundo, hay que tener un acompañamiento a través de la asistencia técnica, a través del seguimiento. Ahora existen satélites, GPS, etcétera, que uno puede hacer seguimientos a las parcelas, de tal manera que uno sabe si es que el agricultor está sembrando, no está sembrando, si sembró, cómo está yendo en la parte productiva. A través de análisis de imágenes satelitales se podrían tomar en cuenta si es que el cultivo está yendo bien o está mal y brindarle algún tipo de asesoría. Con esos componentes, creemos que podemos incrementar una mayor masa crítica de agricultores que accedan al financiamiento en el país. Y tal vez plantearse como gobierno tener una meta del 30, 40, 50% de acá a los próximos 5 años. Te cuento que Colombia tiene 2.7 millones de agricultores y el 30%, un poco más del 30% accede a financiamiento. Nosotros tenemos 2 millones y 10% accede al financiamiento. Entonces, hay que trabajar en este esquema de capital para el pequeño agricultor, de tal manera que puedan tener el capital fresco y puedan producir. Ahora, y también, para la asistencia, invitemos a las empresas que hoy día son medianas y grandes, agroexportadoras, que conocen cómo sembrar, cómo cultivar, cómo cosechar, para que también a través de ellas brindemos asistencia técnica, que es clave en este rubro, ¿no? Claro, y además uno imaginaría que esta banca de fomento, de carácter social como Agrobanco, debería prestar a créditos blandos, ¿no? Con bajos intereses, pero en realidad no, parece que es bastante caro más bien prestarle, obviamente por el riesgo que representa a gente que no tiene historial crediticio, pero también porque no es fácil llegar hasta el agricultor, pues, ¿no? Que está fuera de las ciudades, en realidad en un ambiente rural. Sí, ahí la tasa de interés que tiene el banco actualmente es una tasa que cubre todos sus costos. El costo del fondeo, el costo del capital, digamos, más el costo de operación y un poquito de margen para la entidad. Ese costo hace que el crédito hoy día, la tasa sea arriba del 30%, 35%. Entonces, no funciona un banco de fomento con tasas del 35%, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hay que hacer un esfuerzo para dotarle de tecnología al banco, de tal manera que pueda hacer una evaluación mucho más rápida, que no sea muy onerosa, muy costosa, pero también un esfuerzo de parte del Estado en el sentido de que el fondeador, el que pone el capital en este caso, es el gobierno. Por lo tanto, no deberíamos tener un costo de capital tan elevado para poder trasladarlo al agricultor finalmente. Entonces, esos dos componentes deberían ponerse un poco de acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas para ver de qué manera sí hacemos una banca de fomento, en donde se puedan hacer préstamos, por ejemplo, a través de organizaciones de usuarios de agua, a través de cooperativas, en donde llegue una mayor cantidad de agricultores. Correcto, Marco. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Marco Vinelli, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.